¿cómo voy a educar a mi hijo? A mi hija, ¿cómo la voy a educar? Pues sí se gasta mucho dinero, pero en campañas políticas o en las grandes empresas. Javier Scigliuzza, estamos hablando de plan de urgencia, le llamaste. Desde luego lo que hoy está pasando en Michoacán tiene ese ingrediente a flor de piel. ¿Qué debe contener un plan de urgencia que pueda razonablemente bien resolver precisamente una situación que puede salirse todavía más de los controles mínimos del Estado? Carmen, nosotros en el informe de mayo dijimos que habían básicamente tres aspectos a considerar, no solamente hablando de Michoacán, sino hablando de muchas zonas en México en donde la violencia se desborda. Una primera es la contención de la violencia, es decir, no puede haber una escalada. Eso significa que las fuerzas de seguridad, sean militares o policía federal, que intervengan, deben ser extremadamente prudentes en el uso de sus armas para evitar enfrentamientos entre, por ejemplo, autodefensas que no quieren desarmarse y las autoridades que quieren desarmarlas. Pero también una relación proactiva y cordial con la comunidad, no ser un ejército de ocupación, como ocurrió a partir de 2006 en otras zonas en México. Entonces, en primer lugar, contener la violencia y no empeorar la enfermedad. En segundo lugar, fortalecer las instituciones, y eso es parte de la urgencia. El ejército no va a poder mantener esta situación en largo plazo, la policía tampoco. Se requiere que las autoridades legal y constitucionalmente constituidas puedan asumir eficazmente sus funciones. Quizás en este momento el gobierno local, el gobierno estatal no puede hacerlo. Es necesaria y legítima la intervención del gobierno federal, es su obligación. Pero esa intervención debe conducir no a la perpetuación de una intervención central, porque eso no responde a la historia, a la cultura, a la institucionalidad mexicana, sino al fortalecimiento de la institucionalidad local, que es en último caso la que va a responder frente a la población. Dentro de esas instituciones tenemos que pensar en la justicia. ¿Cómo están funcionando los tribunales y los jueces en Michoacán? ¿Cuál es la tasa de impunidad frente a los crímenes que se cometen? Y el tercer tema es desarrollo e inversión social. Esto no puede venir solamente con leyes y con armas. Esto debe venir con prestaciones sociales. No es una coincidencia que en los dos estados en donde hay más autodefensas, Michoacán y Guerrero, estén en la parte más baja del desarrollo humano. En el puesto 25, Michoacán, y en el puesto 28 del PIB mexicano. Eso no es una coincidencia. Hay mucha mano de obra joven, pobre, disponible para los carteles y para otros grupos violentos. Si no se atiende con programas sociales y con inversión en empleo productivo, lo más importante es generar empleo productivo para los jóvenes, entonces las soluciones van a ser muy temporales. En definitiva, entonces, Carmen, se trata de contener la violencia en primer lugar, fortalecer las instituciones en segundo lugar y generar empleo y oportunidades para los jóvenes en tercer lugar. ¿Contemplarías, Javier, contemplaría el estudio también algún tipo de mecánica judicial para incentivar la colaboración de quienes hoy pudieran ser, por hablar de Michoacán, caballeros templarios o miembros del crimen organizado en Michoacán? ¿Alguna legislación que permita con mucha claridad la colaboración de delincuentes para la captura de las cabezas mayores, cosas por el estilo? Yo creo que eso es muy importante y hay que mirar Colombia en las cosas buenas, pero también en las no tan buenas. Colombia usó una legislación que favorecía la colaboración con la justicia a cambio del anonimato, a cambio de programas de protección a víctimas y testigos que fueran eficaces, ¿no? Y a cambio también de la reducción de penas a aquellos que, habiendo participado en actividades delictivas, contribuyen a descabezar organizaciones criminales o tienen información conducente a que se desactiven esas organizaciones. Y eso funcionó en Colombia, pero yo hago sí también una salvedad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las legislaciones especiales, porque a veces también se crean cacerías de brujas, se usan esas legislaciones para persecuciones políticas, se acusan a personas inocentes. Entonces yo diría sí, un sistema de premios y recompensas para la donación, pero con un control judicial y democrático muy claro para evitar abusos de ese sistema de excepción. ¿Qué tipo de controles democráticos cabrían en un escenario así, Javier? Pues mira,
En Perú y en Colombia, a propósito tanto de la lucha contra el narcotráfico y también de la criminalidad organizada y el terrorismo, lo que se ha hecho es un sistema de control dual. Uno interno a través de la Corte Suprema de Justicia, que tiene la posibilidad de supervisar los acuerdos que celebran los que se someten a este régimen con los fiscales llamados procuradores en México o los jueces de instrucción criminal. Es un sistema de control interno y un sistema de control político a través de una comisión especial del Congreso de la República en ambos casos, que hace una revisión periódica para observar que los criterios por los cuales se otorgan esos beneficios son justos y legítimos. Porque hay que tener mucho cuidado también. Allí, cuando creas un sistema especial, lo primero que lo usan son los grandes narcotraficantes, que tienen los grandes abogados y que pueden beneficiarse indebidamente de esos beneficios. Entonces tiene que haber un sistema muy fuerte. México está pasando desde el 2006 por un proceso muy duro. No estamos hablando de criminalidad común, son organizaciones criminales que cuentan con recursos, incluyendo abogados especializados en sacarle la trampa a la ley. Entonces hay que ser muy precavidos con los sistemas excepcionales que se implementan. Sin duda, Javier. Déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación de México a Bogotá, Colombia, mientras volvemos. Regresamos, Javier, en esta conversación. Me gustaría cerrar la charla por razones de tiempo con dos temas. Uno, que está relacionado con lo que debería hacerse frente a los cárteles o los grupos delincuenciales, no solo en Michoacán, sino en el país, pero hablando del caso Michoacán, cuando se presume que además de la presencia de los delincuentes y la ineficacia del gobierno o del Estado, por llamarlo así, hay claros fenómenos de colusión, o la sociedad tiene derecho a pensar que hay una colusión entre crimen y política. ¿Qué hacer? Ya sea desde el plan de urgencia del que se habla para Michoacán, o en general desde la lógica estructural que el Estado mexicano tiene que estar pensando para sí. La limpieza y la transparencia del sistema político es una condición básica de cualquier progreso en la lucha contra la criminalidad organizada. Y el mejor ejemplo, con algunos efectos, se dio en Colombia a partir del 2005, a propósito de la desmovilización de más de 30.000 miembros de organizaciones paramilitares, en donde estas personas voluntariamente, con la finalidad de conseguir los beneficios judiciales, revelaron los vínculos que existían entre estos grupos paramilitares y organizaciones políticas. Y resultó que un 30% del Congreso de la República Colombiana estaba involucrado con organizaciones paramilitares. Un tercio de los gobernadores de los departamentos colombianos, cientos de alcaldes, cuyos nombres fueron mencionados como partícipes de estas organizaciones criminales. Y esto fue un terremoto en Colombia, fue muy duro, hubo mucha gente con una trayectoria política larga entrar a la cárcel, pero fue fundamental para que Colombia pudiera empezar a salir, todavía no termina, empezar a salir de una espiral de violencia que venía desde la época de Pablo Escobar. Entonces la limpieza del sistema político es fundamental. Y tú lo dices, las organizaciones criminales no funcionan en el vacío, necesitan apoyos económicos, apoyos políticos, apoyos legales, y dentro de los apoyos políticos entonces va a ser fundamental, por ejemplo en el caso de Michoacán, que se investiguen, pero que se investiguen en serio, con una autoridad que tenga la capacidad de hacerlo. Y para eso, volviendo al tema anterior, la colaboración de los propios delincuentes a través de un sistema de beneficios va a ser fundamental. De otro lado, es muy difícil conseguir pruebas y evidencias sólidas para acusar, mucho menos juzgar o condenar a estos políticos corruptos. Javier, hay quien piensa que el gobierno o puede caer o ha caído en la tentación de patrocinar a grupos de autodefensa para hacer el trabajo sucio, digamos de esa manera, y lo que la ley no le permitiría cabalmente hacer frente a grupos delincuenciales. ¿Tú crees que eso pueda ocurrir o haya ocurrido, o sea un riesgo o un escenario en todo esto? Yo no te puedo afirmar si ha ocurrido, pero sí te puedo afirmar con conocimiento de causa por la experiencia de otros países que puede ocurrir
y más que un riesgo es una inmensa tentación para el gobierno. Que haya gente que sin asumir los costos políticos y sin restricciones legales pueda hacer el trabajo que para el Estado es muy difícil de hacer. Y ese fue el origen del paramilitarismo en Colombia, cuando las autoridades cierran los ojos, cuando en los casos se coluden y auspician estos mecanismos privados. Pero hay un límite fundamental, Carmen. Tú decías al principio, bueno, es muy difícil desarmarlos, y ellos también tienen razón, piden que se persiga estos carteles, sí, pero el Estado de Derecho implica el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. Cuando ese monopolio se pierde, incluso en nombre de la mejor de las justificaciones o la más noble de las causas, el Estado pierde su esencia. Y cuando el Estado pierde su esencia, significa que cualquier grupo de personas en cualquier parte de nuestro territorio puede agarrar a un delincuente y matarlo, quemarlo vivo, sin ningún problema. Lo que pasa en Michoacán hoy día es fundamental, no solamente para Michoacán, sino para esos 9 estados o más de la Unión Mexicana que ya tienen grupos de autodefensa y que están mirando a ver qué pasa con estos grupos. Si es que se les permite mantener las armas y ser casi autónomos, o se constituyen en colaboradores legítimos de una autoridad estatal que es la única que puede usar la fuerza. Sin duda, Javier, déjame cerrar esta conversación trayendo a cuento lo que en las últimas horas con mayor intensidad ha surgido, que son las imágenes, los videos, lo que han empezado a mostrar las autodefensas cuando en las localidades, cuando en los municipios de Michoacán salen los líderes o los operadores de los templarios, abandonan sus viviendas y entonces han empezado a entrar las autodefensas, han fotografiado, han tomado video y empieza a conocerse por dentro precisamente el tipo de vida que puede llevar un delincuente templario en Michoacán, y el contraste desde luego es brutal de las casas modestas frente a la gran vivienda con alberca y lujos que puedan tener los templarios. Eso genera, supongo yo, te pregunto, un efecto social no solo en Michoacán sino en el resto del país, en donde causa indignación la ostentación y la riqueza generada a partir de la actividad criminal. El conocer, el ver los rostros de la familia de los templarios, la hija que canta, la alberca donde se fotografían, en fin, ¿cómo va a jugar eso en todo este panorama, Javier? Sí, no, y la espada de diamantes y la escopeta de oro. Exacto. Todo eso va a empezar a surgir cuando efectivamente empiece a actuarse con decisión. Y ahí el Estado mexicano tiene un rol por cumplir. Yo estoy seguro que no es solo las autodefensas las que incautan este tipo de cosas. El gobierno mexicano también lo ha hecho, solo que por el tema de reserva legal no lo muestra. Yo creo que no es mala idea mostrarlo, porque es un tema pedagógico, Carmen, en todos nuestros países en donde la criminalidad organizada ha surgido. Esto tiene que ver muchísimo con una crisis de valores personales y familiares que hace que muchos jóvenes observen con simpatía. Yo quiero esa espada, quiero esa moto, yo quiero ser como ellos porque es la única forma en que puedo ser importante. Yo creo que es importante la función pedagógica de la acción policial. Ahora, de nuevo, esto que hacen las autodefensas me parece interesante, me parece importante, pero hay un límite. Los paramilitares en Colombia lograron recuperar la espada de Simón Bolívar que habían robado a las FARC, y la mostraron y el pueblo estuvo de acuerdo y la apoyó. 5 años después, Colombia vivió la pesadilla de paramilitares que se dedicaron a masacrar no solamente a guerrilleros, sino también a toda persona que se oponía a sus objetivos, que también tuvieron que ver con el narcotráfico. Así que hay que tener cuidado con estas impresiones fuertes, estas impresiones simbólicas, aun cuando este valor pedagógico sea importante. Pues Javier, te agradezco muchísimo que volvamos a conversar sobre este tema tan importante para nuestros países, desde luego para México, en estos momentos especialmente importantes en Michoacán y en el resto de la República Mexicana, tal como lo has dicho. Gracias por permitirnos hablar contigo de México a Colombia. Un saludo y un abrazo. Muchas gracias, Carmen. Un placer hablar contigo nuevamente. Igualmente, hasta la próxima, y gracias a usted que nos permitió acompañarles. Pues ahí está, todo un conjunto de cosas obligadas para pensarse y reflexionar sobre México. Gracias por permitirnos acompañarle y hasta mañana.